En el programa establecido para estos trabajos tenemos la presencia de destacados expertos en distintas áreas del trato y de la atención hacia los animales y en la producción de todos aquellos derivados. Para la conducción de estos trabajos quiero invitar a una persona. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él obtuvo el grado de maestro en ciencias en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Tiene además un doctorado en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en sus áreas de reproducción relacionadas con la función ovárica de rumiantes, estacionalidad, pubertad y sistemas de manejo reproductivo. En el año 2009 obtuvo el reconocimiento International Animal Agriculture Award de la American Society of Animal Science. Actualmente él es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero que recibamos con un fuerte y caluroso aplauso para la conducción de estos trabajos del doctor Everardo González Padilla. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero, antes de comenzar, por un lado, felicitar a los organizadores por el tema que seleccionaron y por otro lado, desde luego, agradecer la invitación y permitirme estar con ustedes presenciando y posteriormente tal vez conduciendo un programa, un proceso de discusión sobre este importantísimo tema, como les señalaba. No cabe duda que en la evolución de las sociedades cada vez más se va prestando atención a aspectos que hemos soslayado, en este caso durante décadas, y que pues, durante siglos prácticamente, y que en las sociedades modernas está haciendo un reclamo, sobre todo en las sociedades occidentales, el prestar particular atención a lo que es el bienestar de los animales. Finalmente, nos servimos de muchísimos animales para una serie de servicios, mucho más allá de los alimentos. Los animales son, desde luego, una fuente de alimentos para los seres humanos, pero también lo son de recreación, lo son compañeros en el trabajo, hacen mucho menos arduas muchas tareas para los seres humanos, son compañía y fuente de fertilizante, colaboran con el mejoramiento de nuestros ecosistemas. En fin, hay una serie de servicios que nos ofrecen y afortunadamente en las últimas décadas se ha pensado en retribuirles o por lo menos tener un trato mucho más cuidadoso de estos animales, que está llegando a todos los países, como muchas cosas, desafortunadamente impulsados únicamente por cuestiones económicas. En este caso, por las normas de comercio, que cada vez irán siendo más astringentes en términos de exigir a los países que quieren vender un producto el que estén cumpliendo con una serie de preceptos relacionados, entre muchas otras cosas, ustedes saben ahora, con el cuidado del ambiente y también con el bienestar de los animales. Quiero comentarles pues que el organismo internacional que ahora tiene a su cargo el vigilar el que esto se lleve a cabo y promoverlo en todo el mundo es la Organización Internacional de Sanidad Animal,
antes Organización Internacional de Episodias, que tiene su sede en París. A este organismo, las Naciones Unidas y una serie de organizaciones internacionales le han encargado tomar la conducción y el liderazgo en estos temas, y desde luego México es subsede, es una de las 2 subsedes para América Latina, y esta subsede está, entre otras partes, en la UNAM. Nos toca como universidad tomar parte en la conducción de esto, y la realidad es que esto surge de una mezcla de postulados y de cuestiones que han estado impulsando sociedades occidentales, insisto, fundamentalmente, como han sido los países europeos y tomado muy fuertemente por Estados Unidos, del trato humanitario, y es una mezcla que se deriva de las experiencias de los animales que producen alimentos para nosotros o que nos ayudan con su trabajo, recreación, etcétera, con lo que son animales estrictamente de compañía que cohabitan, ¿verdad?, en los propios recintos donde viven las personas. Y entonces veremos que hay una mezcla en los postulados que tiene que ver con esto, y es algo que quienes nos dedicamos a la producción animal siempre tenemos que tener en cuenta, y tenemos que estar siendo cuidadosos de que las reglas que se impongan sean realmente pertinentes, que sean basadas en ciencia y que sean compatibles con un bien ulterior que esperamos de los animales, que son los servicios que esperamos nos presten. Quiero recordarles, a ver si pueden pasar la diapositiva, es un resumen de cuál es el consenso actual de lo que es el bienestar animal, digamos, en términos formales, legales. No sé si tienen la diapositiva que les pedí. Bueno, miren, es tan sencillo como esto. Son las 5 libertades de los animales, que es el consenso actual. La primera es que los animales los mantengamos libres de hambre y de sed. El día de hoy vamos a tener pláticas relacionadas con eso. Deben estar libres de incomodidad y molestias, esto es confort, en otras palabras, y también tenemos un especialista en el tema que nos va a hacer el favor de exponer esto. Debemos cuidar que los animales estén libres de dolor, lesiones y enfermedades. Esto va desde aspectos de medicina preventiva hasta el atender las necesidades de estos animales cuando están enfermos, ¿verdad? Evitarles lesiones. Esto es a través de instalaciones, a través del manejo que les damos, en el transporte, muchísimos temas pues que debemos cuidar. La libertad de expresar su comportamiento normal como seres vivos, como seres que además son seres sociales generalmente. Esto implica el enriquecimiento ambiental apropiado para que puedan expresar muchos de sus estereotipos, de sus tipos de comportamiento normal. Y por último, evitarles miedo y sufrimiento. Ya hablaba hace un momento el licenciado Mayorga de los sentimientos que sí expresan los animales, y entre ellos, ¿se acuerdan que está precisamente el miedo y el sufrimiento? ¿Verdad? Y tenemos la obligación, pues, de evitar de manera sistemática este miedo y sufrimiento. Obviamente aquí tenemos mucho que hacer en el campo de los centros de sacrificio, de los centros de obtención de los productos de los animales, sea esto una sala de ordeño o sea esto un centro de engorda o un centro de matanza. Las instalaciones, ustedes saben muy bien, tenemos mercados de animales en el país que la verdad son para dar vergüenza, donde los pobres animales, para bajarse de un camión
y una troca tienen que brincar porque no tiene ni siquiera una rampa de desembarco, ¿verdad? Sigue habiendo picas eléctricas para hacer entrar de manera forzada animales con instalaciones mal diseñadas, pisos resbalosos, o sea, hay una serie de elementos. Y luego lo peor, al sacrificio, lo mínimo que podemos hacer es insensibilizar a los animales antes de proceder a matarlos. Y eso no ocurre en muchas de las ocasiones, y realmente esto es absolutamente inhumano, y ahora en este momento es incompatible por lo menos con lo que las sociedades modernas prescriben, y va a llegar a ser legalmente. Cada vez hay más legislación, en varios países ya lo es, pero en México va a ser pues motivo de encarcelamiento inclusive el no atender estos detalles o el dejar pasar elementos de manejo en esto. Pues sirve esto nada más como marco de referencia para no perder el contexto de las pláticas que escucharemos a continuación y que son la base de este simposio. Tenemos 4 invitados de lujo esta mañana. Uno es el doctor Gerardo Llamas Lamas, que es fundamentalmente experto en nutrición animal, el doctor Abelardo Correa Calderón, que ha trabajado en cuestiones de mejoramiento ambiental y de estrés calórico, pero tiene experiencia en general en lo que es manejo de los animales para proveerles confort. Luis Sergio Paulín Nardoni también, que nos va a hablar de problemas de medicina preventiva y bioseguridad, y Ernesto Bea Santos, que tiene que ver también con aspectos de sanidad animal. O sea, es un buen paquete de temas que serán abordados por estos especialistas que iremos presentando en su oportunidad. Les vamos a pedir, por favor, a los ponentes que tomen 45 minutos para su exposición. Hay un semáforo que se encenderá con el foco verde cuando inicien. A los 40 minutos les haremos saber que les quedan 5 minutos para concluir encendiendo un foco amarillo, y a los 45 minutos procederemos a cortar el sonido y a prenderles el foco rojo. Entonces, en aras simplemente de llevar esto en orden, y posteriormente daremos unos 10 minutos para discusión de ese, o dudas, resolución de dudas de ese tema en particular, porque al final tendremos una plenaria de discusión general. Sin más preámbulo, la primera plática de esta mañana es sobre el tema de buenas prácticas en la alimentación. Aunque va a hablar de alimentación, fundamentalmente de vacas lecheras, estará a cargo del doctor Gerardo Llamas. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM, tiene una maestría de la Universidad de Nebraska en Lincoln, y su doctorado lo hizo en pues una universidad tradicional en aspectos de producción lechera, que es la Universidad de Wisconsin, en Madison. Gerardo ha sido investigador, comenzó como investigador su carrera muchos años en el entonces INIP, posteriormente INIFAP, en aspectos de nutrición, y después se fue a la práctica privada, básicamente como consultor en nutrición animal, que lo sigue haciendo, y también incursionó y actualmente es pues asesor técnico del Grupo Industrial Gilsa de San Marcos en Aguascalientes, pero sigue dando consultoría privada a varios establos en el país, además de tener 2 empresas o estar en los consejos de administración de 2 empresas de comercialización de alimentos y también de productos microbianos para beneficio de la alimentación de vacas lecheras. Entonces, Gerardo, si eres tan amable, ¿no le quieren prender el verde, por favor? Y llevar el tiempo para que a los 40 minutos le pongan el amarillo. Gracias. Gracias, Abelardo. Pues muchas gracias. Muchas gracias también al comité organizador por haber pensado
en mí para dar esta plática. Dado que tengo poco tiempo, pues más vale que empiece rápido con el tema. Voy a tratar de darle ese sesgo del confort de la vaca y de cómo alimentar bien a la vaca pensando en su salud. Pero obviamente no estaba yo tan bien enterado de que esto era básicamente la idea. Trataré de ir adaptando conforme voy hablando de esto, ¿no? En el caso de la alimentación de la vaca lechera, la siguiente, ¿podemos tenerla? Bueno, pues tenemos que pensar que la vaca cuando más sufre realmente es en el parto. Al momento del parto, como todas las hembras mamíferos, pues es un momento de un fuerte estrés. En ese momento es normal y de hecho obligado, porque también me voy a poner un poco académico, para que haya un parto tiene que haber una liberación de cortisol, y cortisol básicamente es un glucocorticoide que baja la inmunidad de la vaca, ¿verdad? Y de cualquier animal, ¿no? Entonces, pues de lo principal que tenemos que tener en mente es eso, ¿verdad? Vamos a ver, parece que puedo soltar esto, entonces estar un poco con más libertad de movimiento. Y también vamos a decir que serían 3 cosas principales las que tenemos que tener en mente como temas generales al momento que va a parir la vaca. Esa baja de inmunidad, la posibilidad de que presente hipocalcemia, y que es básicamente debido a la inhabilidad que tiene en ese momento la vaca de remover calcio, porque en realidad la vaca tiene calcio de sobra en sus huesos. El problema es que no lo puede remover hacia la sangre, y entonces pues se nos va a poder caer en el momento del parto, y hay que ponerle un calcio en la vena de inmediato para ver si logramos que la vaca se levante. Si el problema no es grave, normalmente la vaca se levanta, ¿verdad? Y el otro problema muy fuerte es el problema de la cetosis, ¿verdad? El problema de la cetosis sencillamente ocurre porque la vaca deja de comer, y si deja de comer antes de que haya parido, en ese momento la grasa que tiene circulando en la sangre en forma de ácidos grasos libres va a hacer que pierda el apetito, y si pierde el apetito, entonces se vuelve como un círculo vicioso dentro de la vaca, y esa grasa se va al hígado, nos produce hígado graso, y entonces pues la vaca está en problemas, ¿verdad? Entonces, y desde luego, si se nos junta todo en una vaca, si se junta la cetosis, la hipocalcemia y está baja la inmunidad, pues entonces tendríamos, vamos a decir, el extremo de lo que se llama un síndrome de la vaca gorda, ¿verdad? Donde la vaca le da cetosis, se cae, no se levanta, y lo más seguro es que ese animal termine en el rastro, ¿verdad? Entonces, y si no llegamos a ese extremo, también podemos tener otro tipo de problemas, como es retención de placenta, por ejemplo, que también se relaciona mucho a la inmunidad. También tenemos problemas de metritis, problemas infecciosos, metritis, mastitis. ¿Por qué? Pues porque le bajó la inmunidad a la vaca. Y otros problemas ya más graves, como el desplazamiento de abomazo. Bueno, y en realidad aquí yo también quería hablar de lo que es la acidosis ruminal subaguda. Ese es otro problema. Puede ocurrir, como lo vamos a ver, desde el parto también. Entonces sería un cuarto problema, pero en realidad la acidosis es un problema ya de la lactancia, ¿no? Ya de más adelante, de más días en leche, vamos a decir. La siguiente. Bueno, aquí me regreso un poquito también a hablar de alimentación de la vaca lechera moderna.
y desgraciadamente yo luego lo comentaría es que en el entorno económico en el que se está desarrollando la lechería en todo el mundo, pero particularmente aquí en México, si no mejoramos la productividad de la vaca, pues sencillamente no vamos a tener vacas porque no va a ser negocio tener vacas, ¿verdad? Entonces, encima de la problemática de tener que darle mucho confort a la vaca, ¿verdad? Y de asegurarle todo lo que nos comentó ya el doctor González Padilla, pues aparte tiene que ser negocio, porque si no es negocio, no hay actividad, ¿verdad? Entonces, y pues provea pues varias cosas que necesita la vaca. Necesita carbohidratos fibrosos y dentro de eso la fracción de la llamada fibra detergente neutro viene siendo el total de la fibra que tiene un alimento, y eso pues lo requiere la vaca. Pero realmente también requiere otro tipo de carbohidratos, los carbohidratos no fibrosos, por ejemplo, ¿no? Y esos son importantísimos. Los principales son los almidones y los azúcares, y son los que realmente el animal puede sacarle más energía, ¿verdad? Para sacarle energía a la fibra, los forrajes tienen de ser de muy buena calidad, ¿verdad? Mientras que a los carbohidratos no fibrosos, por su naturaleza, normalmente son de mucho mayor digestibilidad. Almidones y azúcares, que obviamente están en cosas como los granos y cereales, la melaza principalmente, ¿no? Y luego pues la vaca tiene otros requerimientos como es lo de proteína, ¿verdad? Y en realidad si nos pusiéramos muy estricto, lo que necesita la vaca realmente es proteína metabolizable, proteína absorbida a nivel intestinal. Ahí me estoy adelantando un poco, pero eso va a poder venir de la proteína degradable en el rumen o de la no degradable en el rumen. La no degradable en el rumen es la que también se le llama proteína bypass o de sobrepaso, ¿verdad? Bien, otro elemento de la ración pues son aceites y grasas, y aquí estoy evitando, no voy a hablar absolutamente nada de minerales y vitaminas, porque si no, pues eso es lo que normalmente veríamos en un curso de nutrición, no necesitamos como un semestre para hablar de todo eso, ¿no? La siguiente. Bien, bueno, esta gráfica la tengo aquí nada más para que nos quede claro un concepto que creo que es importante. Tiene que ver otra vez con la economía. O sea, el negocio lechero tiene que ser negocio. Y para que sea negocio, normalmente la vaca tiene que dar más leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo que le demos de comer a la vaca, un cierto porcentaje sin remedio se va a ir al mantenimiento de la vaca. Y ahí está representado en azul una vaca que está en mantenimiento, pues todo se lo gasta en su mantenimiento. Y si les interesan los negocios, pues es un poquito análogo a lo que vendría siendo los costos fijos en un negocio, ¿no? Si nuestras ventas no alcanzan para pagar los costos fijos, no hay negocio. Y entre más, una vez que alcanzamos el punto de equilibrio, entre más vendamos, pues mejor negocio podrá haber, ¿no? En el caso de la vaca, de lo que estamos hablando es, entre más leche dé la vaca, un mayor porcentaje de la energía que consume la vaca se va a ir a la leche, y eso es lo que queremos. Por eso es que la vaca en general, entre más productiva sea, y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Desde una vaca de 10 litros, 20 litros, 30, 40, 50, 60, pues un mayor porcentaje de la energía que consume se va a la producción de leche. Y entonces es más negocio tener vacas, bueno, para poner los términos así más creíbles, ¿verdad? Es más negocio tener vacas de 30 litros que de 20 litros. Y eso va a ser
en general cierto. La siguiente. Bueno, tal vez la única excepción sería ganado en pastoreo y donde el animal en pastoreo consiga todo lo que requiere, pues eso puede salir muy barato. Desgraciadamente en México no hay suficientes praderas para alimentar a nuestras vacas, esa es la realidad. Bien, entonces, esto ya un poquito más técnico, un concepto que les quiero dejar es que hay que alimentar al rumen antes que a la vaca, ¿verdad? Pensar que la vaca realmente lleva consigo un rumen que viene siendo una cámara de fermentación de la cual se puede obtener mucho, ¿verdad? Y generalmente va a ser más económico hacer uso de ese rumen. Básicamente alimentándola con más carbohidratos, que aquí los tenemos en la parte de en medio, no tengo apuntador, pero bueno, ahí lo pueden ver. Si tenemos nitrógeno no proteico y proteína de origen animal, más carbohidratos fermentables, ya sea de origen de la fibra, pero definitivamente los más efectivos normalmente son los carbohidratos no fibrosos, vamos a poder alimentar al rumen y entonces vamos a tener una mayor producción de proteína microbiana, ¿sí? Y esa proteína microbiana tiene además un excelente balance de aminoácidos, por lo tanto nutre muy bien a la vaca. Eso más la llamada proteína de sobrepaso, donde si queremos que sea efectiva también tiene que tener muy buen balance de aminoácidos, pues será lo que nos proporcione la proteína metabolizable, ¿sí? Y esa proteína metabolizable es la que se absorbe ya a nivel intestinal y que se tiene que degradar hasta aminoácidos, ¿verdad? Donde esos aminoácidos son los que ya va a poder utilizar la vaca en lo que es producción de leche, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que nos interesa? Desde luego también tiene otros usos en el organismo, pero lo principal que nos interesa es la leche, ¿no? Bien, la siguiente. Bien, otras consideraciones con respecto a esto de alimentar el rumen antes que la vaca. Los aceites y grasas no alimentan al rumen, sí alimentan a la vaca, pero a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, en realidad, para mi gusto, la energía que le demos a la vaca debe ser más basada en carbohidratos, ¿sí?, que en aceites y grasas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí, no? Me interesan más los almidones y azúcares, ¿sí? Pero, y aquí viene el meollo de la plática, y que afortunadamente está relacionado a que la vaca esté sana, ¿verdad?, que es lo que nos interesa en esta ocasión. Pues los carbohidratos no fibrosos pueden ser un arma de dos filos, y eso es bien importante considerar. Alimentan muy bien a los microorganismos del rumen, pero también le pueden causar problemas a la vaca. ¿Y qué problema le va a causar? Acidosis, básicamente. Gracias. Eso sí es útil, muy amable. Bien. Entonces, es importante evitar la acidosis ruminal subaguda, es lo que quiere decir ARSA, ¿verdad? No es un término español o no es que hable yo como español, es acidosis ruminal subaguda. Bien, la siguiente. Bien, ¿qué problemas causa la acidosis? Pues yo diría básicamente todos, ¿no? O sea, realmente es un problema grave de cuando queremos hacer a una vaca lechera más productiva. Y pienso que es nuestra responsabilidad, al menos como nutriólogos, pero también cualquiera que tenga vacas, un ganadero es responsable de hacer producir más a su vaca, pero sin hacerle daño, ¿verdad? Porque
Esto produce, pues primero bajo consumo, problemas de diarreas, problemas de empachos, hay una baja producción de leche, entonces ya por el lado económico tampoco nos convino producir tanta acidez, ¿verdad? Pero luego se vienen otros problemas, cojeras por laminitis. Aquí comento, la laminitis no nada más ocurre por acidosis, también ocurre porque, por ejemplo, dejemos a las vacas demasiado tiempo paradas sobre pisos encementados, eso también es muy dañino, ¿sí? Pero la podemos causar porque cuando hay acidosis también se producen cosas como la histamina, y esa histamina a nivel ruminal se va a poder absorber y va a ir a dar a las patas del animal y le va a causar una inflamación de la lámina propia que viene siendo la laminitis. Y entonces, y cuando es crónica, es muy característico, en los establos empiezan a ver las pezuñas como con ranuras que le van creciendo en la pezuña y finalmente la vaca se hace una vaca guarachuda, ¿verdad? Y pues eso está muy claro que es acidosis crónica. Bien. Y luego, cuando es muy grave y en establos ya muy productivos, donde no se está controlando todo esto, se está presentando cada vez más este síndrome del yeyuno hemorrágico, ¿verdad? Que básicamente se presenta con muerte súbita también, o ya cuando van a revisarla, todo eso, no, la vaca no, ya se murió. Aquí lo ven, si ustedes ven esta vaca, vi por atrás, el rumen está de este lado, entonces esta bola que se ve de este lado, no es el rumen, ¿verdad? Es la hemorragia que está teniendo el animal y que cuando ya lo abrimos resulta que tiene todo el yeyuno lleno de sangre, ¿sí? Y es básicamente, ¿qué pasa? Estamos alimentando con mucho grano a la vaca, ¿sí? Y de repente el rumen se para, sencillamente la microbiota ruminal muere y entonces hay un exceso de almidones y azúcares que van a ir a dar primero al abomazo y luego al duodeno. Ahí no pasa gran cosa, ¿por qué? Porque el abomazo es un medio ácido y en el duodeno hay demasiadas enzimas y no hay proliferación microbiana. Pero una vez que llega el yeyuno, llegan los patógenos oportunistas y le causan un problema grave que aquí lo vemos como un intestino hemorrágico, ¿verdad? Bien, siguiente. Bien, esto es para mostrar algunos nuevos conceptos en relación a la acidosis. Sencillamente lo que pasa es que estamos alimentando demasiado a la vaca, inclusive eso no nos sucede aquí en México, pero en Estados Unidos sí ocurre que los forrajes son de tan buena calidad que se fermentan también muy rápido, igual que los granos, los almidones, y rápidamente nos van a producir glucosa en el rumen, a un nivel celular, pero entonces a un nivel micro, pero entonces ahí se empiezan a pelear las bacterias por esa glucosa. ¿Y por qué se acumula? Pues porque el otro cambio que tiene que ocurrir, que la glucosa se convierta a ácido láctico, ocurre pero más lentamente, ¿sí? Y también esta parte de convertir ácido láctico a ácidos grasos volátiles, que son los que realmente aprovecha la vaca, como propionato y acetato, es más lento este proceso que este otro y entonces se acumula. ¿Qué es lo que hay que hacer? De alguna manera hacer más rápido este proceso y hacer más rápido este proceso para no dejar que se acumulen los ácidos. La siguiente. A ver, o vele avanzando, sí. Ahí, por favor, ahí está. Es que es una animación. Entonces,
aquí está, ¿no? O sea, primero se producen químicos tóxicos que matan la función ruminal. Y luego el ácido láctico, desde luego, baja el pH fuertemente y nos produce acidosis, laminitis y también nos va a afectar la actividad reproductiva. Esto de la función ruminal pues tendría que ver primero con un síndrome que se le ha llamado síndrome del estiércol variable, ¿no? Primero los estiércoles están muy sueltos, completamente acuosos y de repente están medios duros. Y luego fluctúa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues el animal sencillamente no está estable en su alimentación, ¿verdad? Y luego pues el que ya les dije, síndrome de intestino hemorrágico, ¿verdad? Otro problema, el problema que ya mostré. La siguiente. Bien, todo esto también tiene que ver, desde luego, o lo podemos medir como pH ruminal. El pH ruminal, sin embargo, pues es la acumulación de los ácidos grasos volátiles y el ácido láctico que se produce a nivel ruminal, y lo podemos medir. Lo que contrapone esta parte es la producción de saliva, ¿no? Saliva rica en amortiguadores, sobre todo bicarbonato de sodio. Ustedes dirán, bueno, pero también se lo podemos dar en el alimento. Sí, podemos darle bicarbonato en el alimento, pero jamás va a llegar a ser la cantidad que produce la vaca de manera natural con la saliva. La vaca produce mucho más. Bien, cerca de 200 litros de saliva al día, ¿no? Bien. Y también esto, la remoción de ácidos mediante la absorción y paso al intestino. Y aquí se considera que si estamos abajo de 5.5, claramente tenemos una acidosis. Si estamos entre 5.6 a 6.1, una zona marginal. La siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, si hablamos del diagnóstico de acidosis, tendríamos que ser más metódicos, ¿no? Porque no es tan fácil diagnosticar acidosis en un establo. Más bien, a veces se piensa que es muy fácil y también hemos caído un poquito en el síndrome contrario, ¿no? O sea, nos sugestionamos tanto con la acidosis que de repente todo en el establo es acidosis. Tampoco es el caso. Ya lo había dicho, son indicativos bajo consumo, estiércoles flojos, estiércoles burbujeantes, pero por ejemplo estiércoles blancos, pues quién sabe, porque cualquier estiércol que se queda en el sol, ¿sí? Nada más por el calor del sol y la actividad microbiana tan fuerte que tiene y de hongos, se va a poner blanco. Eso no quiere decir que la vaca tenga acidosis. Para hacerlo bien, tendríamos que ponernos a hacer ruminocentesis en 12 animales y medir el pH, y entonces ya decir definitivamente hay más de me parece que es 50% abajo de los niveles que estaba yo comentando, y ya es claramente indicativo de acidosis. Si hay un 20% que llega hasta 5.5, definitivamente hay acidosis. La siguiente. Bien, y aquí lo vemos gráficamente. Esta es la zona en que tenemos acidosis. Y aquí vemos el efecto que tiene darle de comer a la vaca. Cada vez que le damos de comer, hay una fermentación en el rumen y va bajando el pH. Cuando estamos abajo de 5.5, aquí definitivamente hay acidosis. Aquí, en toda esta zona, hay riesgo de acidosis. Entonces, viendo una gráfica como esta, dicen, pues la vaca todo el tiempo está en riesgo de acidosis. Bueno, desgraciadamente, cuando no se toman las debidas precauciones, definitivamente este es el caso. Demasiadas vacas están expuestas a la acidosis. La siguiente. Bueno, ¿en qué momento se presenta la acidosis? ¿Se presentará antes del parto? Pues si tuviéramos una buena ración bien balanceada
sin una cantidad excesiva de carbohidratos y que nomás llenemos el nivel de energía neta que nos pide el NRC para vacas secas y secas ya próximas, lo normal debería ser que el riesgo de acidosis sea bajo antes del parto. Pero ahorita vamos a ver la realidad, ¿verdad? La siguiente. El siguiente. ¿Ya no? Siguiente. A ver, bueno, esto continúa. Después del parto, la acidosis no debería de ser común si no excedemos los niveles de carbohidratos y aseguramos una buena rumia. Aquí es donde vamos a empezar con aspectos de manejos. ¿Cómo asegurar una buena rumia? Bueno, pues un buen manejo de pesebre y un buen diseño de la ración totalmente mezclada es importante. Y aquí estoy asumiendo que entonces ya todos nos estamos yendo a raciones totalmente mezcladas, con carro revolvedor. Obviamente el pequeño productor no va a tener carro revolvedor. Bueno, pues tendrá que usar otra estrategia para evitar la acidosis, ¿verdad? Pero la mejor de ellas es irse a usar raciones mezcladas. Bien, ahora no debemos de olvidar que también queremos subir los niveles de carbohidratos a un nivel que nos permita que haya una buena producción lechera. Y pues esta práctica de dar la misma ración de las vacas altas a las recién paridas es bastante común. Solamente le damos 1 kilo de alfalfa extra por la mañana y con eso nos aseguramos una buena rumia, ¿verdad? La siguiente. Bien. Posparto, ¿qué tan común es la acidosis ruminal subaguda? Bueno, aprovecho para mostrarles cómo se ve las papilas de un rumen sano y de un rumen crónicamente enfermo con acidosis. Eso se llama paraqueratosis. La siguiente. Bien, pues aquí se ve, por ejemplo, en este trabajo, resulta que aquí está el pH mínimo y el pH promedio obtenido, y vacas que tuvieron, en este caso tomaron 5.8 como base, pues resulta que aún antes del parto ya tenían un cierto nivel de acidosis, y conforme fueron avanzando los días después del parto, pues cada vez había más nivel de acidosis, ¿verdad? La siguiente. ¿Cómo prevenimos entonces la acidosis, ya que tanto hablé de esto, verdad? Pues primero balanceando bien una ración. Hay un máximo teórico de carbohidratos y almidones a emplear, y básicamente yo diría que es variable. Aquí normalmente se habla de 40%, no más, de carbohidratos no fibrosos, pero la verdad es que sabiéndolo hacer podemos usar más, un nivel más alto, pero siempre y cuando evitemos la acidosis. Hay muchas estrategias de manejo para prevenir la acidosis, y desde luego esto se relaciona mucho con la posibilidad de que la vaca no escoja su ración, ¿verdad? Esas estrategias a veces no son tan obvias y a veces van en sentido contrario de lo que uno pensaría. Por ejemplo, tamaño de fibra. Diría uno, no, pues entre más grande mejor. Si estuviéramos hablando de heno de alfalfa, entre más grande se la dan, con más facilidad la vaca va a escoger la ración. Entonces va a resultar contraproducente. A veces es mejor más reducido el tamaño de fibra para que la vaca coma lo más parejo que se pueda. La humedad de la ración, mucha humedad, bueno, para que la ración no se separe, bueno, puede ser contraproducente porque entonces vamos a bajar la salivación de la vaca. La vaca tiene que salivar, entonces no exageremos por ese lado. El orden de mezclado, pues depende de qué carro estemos usando. En fin, sobre eso se podría hablar mucho, pero con el tiempo que me dieron, mejor le damos horarios de alimentación. Igual, hay muchas cosas que se podrían hacer. La siguiente.
En realidad es más importante que hablemos de la fibra. Tradicionalmente la relación fibra-concentrado para las vacas productoras es de 50-50. Es la que a mí me enseñaron en la escuela. No sé si a ustedes cuál le hayan enseñado. Relación forraje concentrado 50-50. En la práctica, esto puede variar desde 30-70 hasta, yo diría 70-30. Ya pensándolo bien. ¿Por qué tanta diferencia? Pues yo diría que nos vamos 30-70 por la baja calidad de los forrajes que tenemos en México y por la escasez de forrajes. Sencillamente hay gente que a mí me dice, pues ¿sabes qué? Son 12 kilos de ensilaje, 3 kilos de alfalfa y no tengo más. Hazle como puedas, oye, no alcanza. No, pues es lo único que tengo. Y ahí es donde entran cosas como pues subproductos que puedan de alguna manera sustituir los forrajes, ¿no? Y en realidad la situación ideal sería tener forrajes de mucha calidad que permitan lo contrario, el 70-30. En México, al menos hasta ahora, yo no he visto que estemos en condiciones de hacer eso. ¿Por qué? Porque los ensilajes de maíz, por ejemplo, a duras penas llegan a 35% de carbohidratos, y en un viaje que me tocó hacer recientemente a Nueva York, por ejemplo, pues allá me enseñaron un ensilaje de maíz que tenía 50% de carbohidratos. Y no, pues con razón, con esto sí se puede, pero ¿cuándo vamos a tener un forraje así por acá? Pues difícilmente, ¿no? Sin embargo, hay que intentarlo, ¿verdad? Bien, y este punto es importante. La relación forraje concentrado es un término práctico que está tratando de determinar la cantidad correcta de fibra efectiva en la ración, ¿verdad? Y la siguiente. Bueno, ¿qué es fibra físicamente efectiva? Vamos a apagar esto, ¿eh? Bien. Bueno, pues primero empecemos nuevamente con la fibra detergente neutro, que es el total de fibra de un forraje. Pero ¿qué porcentaje de esta fibra es efectiva? ¿Y por qué tiene que ser físicamente efectiva? Bueno, porque si hablamos de fibra efectiva hay dos posibilidades. Una es la fibra que ayuda a mantener la grasa en leche a un buen nivel y que se refiere principalmente a fibra digestible. Y la otra es la que ayuda además a rumiar y a salivar a la vaca, a mantener buenos movimientos ruminales y a que el rumen esté sano, como vimos en la transparencia anterior. Entonces, en realidad debemos de hablar de fibra físicamente efectiva, pero sin perder en mente que también hay otra posibilidad, la fibra que es digestible. La siguiente. Bueno, pues aquí nos tardaríamos mucho explicando esto, pero hay valores calculados de fibra físicamente efectiva. Aquí es el total de fibra, este es el porcentaje de esta fibra que es efectiva y por lo tanto este es el total que tenemos, ¿verdad? Aquí pueden ver unas cosas interesantes como que el ensilaje tiene la misma porcentaje que por ejemplo el rastrojo. Sí, pero claro, el rastrojo de maíz tiene mucho más fibra que los ensilajes. Entonces preferimos ensilajes, ¿no? La siguiente. Bien, esta también es una muy buena pregunta. ¿Puede un forraje ser demasiado bueno? Pues resulta que sí. Aunque parece un contrasentido, ya que siempre estamos buscando mayor calidad, esto nos puede ocurrir cuando un forraje no tiene suficiente fibra efectiva y baja la rumia. Y además estamos usando poco forraje. Entonces imagínense la situación que había dicho, 12 kilos de silo, 3 kilos de alfalfa, los dos están muy buenos, ¿sí? Y lo demás tiene que ser concentrado. Entonces, ¿qué pasa? La vaca se queda sin rumia y empiezan los problemas. Entonces resulta que ahora pues le tengo que meter un poco de fibra mala, ¿no?
¿sí? Es un problema. La solución está nuevamente en que controlemos la acidosis y aunque demos más carbohidratos, la acidosis está controlada y entonces tendremos inclusive más leche, ¿no? Pero hay que controlar la acidosis. La siguiente, ¿cómo la controlamos? O bueno, primero seguimos con esto. Situaciones cuando hay cuando hay escasez de forrajes, ¿no? Pues tenemos que pensar en los subproductos fibrosos que pueden ayudar y el más útil en este sentido resulta ser la semilla de algodón. Aunque es cara y escasa, es de muy buena calidad, tiene una muy buena cantidad de fibra físicamente efectiva y eso hace que de alguna manera se comporte como forraje y concentrado a la vez la semilla de algodón y entonces pues eso ayuda bastante. Bien, hay otros subproductos, pulpa de remolacha, casi no llega a México, por allá por la laguna sí llega. El bagazo de cerveza y la pulpa de cítricos también nos pueden ayudar, pero en realidad no tienen tanta fibra efectiva como quisiéramos, ¿no? La siguiente. Y más bien entonces tenemos que pensar en aditivos, ¿no? Aditivos para controlar la acidosis. Y aquí, pues el más típico son los amortiguadores del pH, como el bicarbonato de sodio, y alcalinizantes como el óxido de magnesio, ¿no? Pero como les dije, ningún amortiguador del pH va a producir el bicarbonato que puede producir la vaca salivando. Y luego tenemos los ionóforos, la monensina, la salocida, una serie de antibióticos y por ejemplo la virginiamicina ha mostrado ser bastante capaz de prevenir la acidosis, ¿no? Otro tipo de aditivos pues son las levaduras tanto activas como los cultivos de levaduras. Se ha visto que ayudan bastante a prevenir la acidosis. Y lo último son los microbianos de alimentación directa, ¿verdad? Y que son basados en lactobacilos, propionibacterias y bacillus subtilis, son las especies más empleadas y que algunos de ellos han sido escogidos muy cuidadosamente y han sido tipificados de acuerdo a su DNA, quiere decir que se sabe que son esos microorganismos específicos y porque tienen una gran capacidad, ya sea o para utilizar la glucosa o para utilizar el ácido láctico y de esa manera deshacernos más rápido de los productos, ¿no? Adelante. De los productos de la fermentación de los carbohidratos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este programa se llama Priority y está basado en lactobacillus acidophilus, cepas muy específicas que son utilizadoras de glucosa, una propionibacteria que es una utilizadora de ácido láctico y básicamente lo que se logra es un control efectivo de la acidosis aún con niveles muy altos de carbohidratos no fibrosos. Pero esa es la parte a la que menos quería llegar porque esto sería motivo de una plática más comercial y en este momento no es el caso de lo que queremos hacer. La siguiente. ¿Sí? Aquí el punto es de que si nosotros logramos que la glucosa se utilice más rápido, entonces, y el ácido láctico también se utilice más rápido, entonces se van a absorber más rápido los ácidos grasos volátiles. La siguiente. Y entonces, si lo que les había mostrado antes, si logramos que esto funcione igual de rápido que esto, entonces no se van a acumular los ácidos aquí y
la vaca sí va a aprovechar esos ácidos para su propio beneficio. Y vuelvo a decirlo, esto se puede lograr con varias estrategias, pero yo pienso, bueno, para mi gusto esta es de las más efectivas, pero pienso que todo nutriólogo, por decir algo, debería de tener una estrategia para evitar que a las vacas les dé acidosis y sí mantener una buena productividad de la vaca. La siguiente. La siguiente. Bueno, esto ya, esto lo vamos a obviar, pero únicamente mostraba que resulta, porque se logran pHs 10 veces menores, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, aquí ven que con este programa el pH ruminal a 8, 4, 8 y 11 horas pues se mantuvo en un nivel donde jamás se acercó a los niveles preocupantes de acidosis. La siguiente. Bien, la siguiente. Mejor les iba a presentar resultados prácticos que hemos logrado con esto en el área de Aguascalientes, en establos. Aquí están los establos, el número de vacas que se han tenido. Antes del programa la gente traía esta producción promedio, ahí ven la variación, ¿verdad? 26, 17, 26, 27, el más alto aquí. Después de la inoculación que hicimos con el programa Priority, pues logramos 26 litros de promedio y desde luego ya con varios meses de uso del programa, pues de repente logramos producciones mucho más interesantes, hasta de 31 litros en promedio. Bueno, si vemos las individuales, hubo gente aquí que llegó a 35 litros. Ahora, esto de una vez, no fue el programa Priority únicamente, fue todas las recomendaciones correctas que pueda hacer un buen equipo técnico para que estos productores fueran mejorando sus manejos. Pero pues como quiera, la verdad el resultado después de un año pues fue bastante interesante. Y otra cosa que observamos es que la gente que había estado en este programa en veranos anteriores bajaba muchísimo la producción y ahora pues bajaron mucho menos con el programa, ¿sí? Que es lo que está expresado aquí en esta diferencia. Aquí no se ven los datos de dónde salió esto, pero pues básicamente se tuvo mucho menos baja en producción de leche durante el verano con este programa. Bien, la siguiente. Ya tengo un miedo que llegue rojo aquello, que bueno. Conclusiones, mejor ya. La acidosis en el preparto puede aparecer si se emplean niveles excesivos de carbohidratos. Se recomienda no exceder las recomendaciones planteadas por el NRC. En el posparto es más común de lo que se piensa la presencia de acidosis. Y observándose que hasta 9 horas diarias al día las vacas presentan pHs por debajo de 5.5 a los pocos días del parto, y eso es bastante grave. Bueno, ya acabó, entonces el nutriólogo tiene a su disposición varias herramientas para prevenir la acidosis ruminal posparto y debiera usarlas para asegurar una mínima ocurrencia. Las buenas prácticas de manejo en la alimentación y la presencia de un buen nivel de fibra físicamente efectiva ayudan a prevenir la acidosis ruminal subaguda, y el objetivo es, ya lo comenté desde un principio, es que las vacas se hagan más productivas, pero sin que caiga en riesgo su salud. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminó en el tiempo exacto, muy bien. A las 11:07 se le terminó a tiempo. Espérate, porque quedamos de abrir para
para unos 10 minutos de comentario. Yo sé que empezamos tarde, pero si hay alguna pregunta sobre el tema particular de nutrición y alimentación de vacas lecheras, ahorita podríamos atender algunas de esas preguntas y posteriormente discutiremos el tema en general. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer? Si no, le seguimos, Sí, una de dos. Dice el doctor que o todo quedó muy claro o al revés, todo quedó perfectamente confuso y entonces nadie entiende nada. Sí, señor presidente de la asociación. ¿Cambio de dieta puede provocar acidosis? Preguntan que si cuando hay un cambio de dieta se puede provocar acidosis. Sí, desde luego sí se puede. Depende del cambio de dieta, pero sí, y habría que analizar el caso, ¿no? Porque siempre que hay cambio de dieta pueden ocurrir cosas, ¿verdad? Desde luego que cuando se hace con conocimiento de causa, pensaría que lo normal es que no ocurra nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Ya, perdón. No, ahorita se las traducimos, pero bueno. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta, porque en el caso de donde nosotros venimos, que es la zona de Ameca, se ensila muy poco. ¿Por qué? Porque se da mucha pastura seca, gracias a lo que tenemos, se da mucha pastura seca. Entonces, sí, mi pregunta es, ¿tiene el mismo beneficio dársela seca que dársela en un proceso de ensilamiento, una pastura húmeda? A ver, ¿de qué pastura estaríamos hablando? Dependiendo ¿estamos hablando de ensilaje de maíz, a final de cuentas? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la punta de caña. Punta de caña. Que la molemos, sí. Y luego le hacemos sí. una combinación entre maíz ya seco. Sí. Y no para no salirnos del horario, gracias. Ya está. Mi pregunta es la siguiente. Usted acaba de decir que en Estados Unidos el porcentaje o la cantidad que da de proteínas es un 50 y aquí apenas tenemos un 35, lo acaba usted de decir. ¿A qué se debe? La pregunta específicamente va ahí. ¿A qué se debe? ¿Al tamaño de la altura de la caña? ¿A la cantidad de grano que tiene por lo bajito de la caña? O en este caso, estoy de acuerdo con usted, de que yo tengo muchos años ensilando y nunca he querido, hice varias pruebas, pero la mejor para mí fue ensilar cuando ya el grano está en masa. En este caso, cuando en las variedades nuevas de hoy, las variedades nuevas de hoy, cuando la mazorca tiende a dorar, y la caña pues la hoja está verde, para mí es el mejor punto. Mi pregunta es, ¿por qué allá lo sacan de esa calidad y aquí lo sacamos de menos calidad? ¿La altura sobre el nivel del mar, el tamaño de la caña o qué? Muchas gracias. Bien, muy buena pregunta y muy buen planteamiento. Son muchas cosas, pero definitivamente lo que queremos nosotros como forraje ideal para una vaca lechera alta productora es un maíz no tan alto, ¿sí? Y que tenga mucho maíz, no necesita tener dos mazorcas, puede ser una sola mazorca, pero muy bien dada, ¿sí? Y lo más madura que se pueda, pero que la vaca todavía lo pueda aprovechar, y en ese sentido cada vez hay más tecnología y la verdad es que tenemos que buscar ese tipo de cosas, y ya se hace en Jalisco. La gente de Acatic ya tiene ensiladoras que tienen el procesador de grano o rolador de grano que le dicen. Esas procesadoras ensilan a un tamaño de partícula pequeñito, que es lo que se requiere para poder ensilar más fácil, y si el grano está maduro, lo rompe, y si se ensila y se deja madurar en el silo,
ese maíz lo va a aprovechar perfectamente la vaca. Ahora, ¿por qué tienen muchos mejores ensilajes allá en Nueva York? Porque encima de todo eso, y que hicieron muy buena selección de sus híbridos, ellos hasta levantan la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tanta producción, y eso es lo que pasa, o sea, tienen mucho mejores tierras y en mayor cantidad. Ya al final de cuentas eso es lo que verían, ¿no? Días más largos, en fin. Al final le suben la máquina y entonces andan cortando a 80 centímetros o hasta 1 metro, ¿sí? De tal manera que únicamente recogen donde está la mazorca, hacia arriba, y como la variedad no es muy alta, pues entonces ya dice uno, no, pues recogieron puro, ahora sí que como diríamos, puro chuki, ¿no? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Yo no tengo vacas, pero tengo los hijos de las vacas, que debe ser muy parecido la alimentación y el proceso para los toros que para las vacas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir con un diploma y con un aplauso a nuestro ponente. De parte del comité organizador, un reconocimiento al doctor Gerardo Llamas, y bueno, seguirá con nosotros para la discusión general que tendremos después.